¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Entonces, bueno, ya espero que hayan visto la primera parte del tema del video y les voy a grabar una segunda parte, que es esta. Entonces, ahora sí, yo sé que el video tiene algunos errorcillos. Por ejemplo, me di cuenta que en las instrucciones que les puse en el usuario les dije, pues pónganle que separados por comas, ¿no? Y al final yo ni siquiera usé las comas. Ese es un ejemplo de los tantos errorcitos pequeños que hay en el video. Espero que eso no les ocasione ningún problema para poder entender bien el tema. Y como les decía, bueno, esa parte fue como un poquito de lo que quedó pendiente de la tarea 3. Ahora vamos a ir directamente con la tarea 4, que es el nuevo tema. Entonces voy a igual hacer esto un poquito más grande. Si se fijan, pues aquí tengo mi carpeta de tarea 3. Voy a hacer una carpeta nueva que se llama tarea 4. Y dentro de tarea 4 vamos a ver, lo primero que vamos a ver es los formatos de salida, que tiene que ver con lo que les mencionaba justo en el anterior video acerca de cómo la computadora, tanto Python como Fortran, yo le pido, al momento que yo le pido que saque algún resultado en la terminal, pues ese valor sea pues más chiquito, más grande, si tiene más decimales, si no tiene decimales y ese tipo de cosas. Eso obviamente se puede cambiar, se puede adaptar a las necesidades de cada quien y entonces es lo que vamos a ver en esta primera parte. Entonces vamos a empezar con Fortran, como siempre. Entonces le voy a poner salida.f90. Ese va a ser el nombre de mi archivo. Y pues vamos a empezar como siempre con la palabra program. Aquí para ejemplificar qué es lo que se puede hacer, yo voy a hacer una tabla de, vamos a poner números, igual lo podemos poner del 1 al 10, tal vez sería adecuado. Ponemos números del 1 al 10. En la siguiente columna voy a poner ese número elevado al cuadrado y en una tercera columna voy a poner ese número raíz cuadrada de ese número que yo estoy obteniendo. Entonces voy a tener una tabla con 3 columnas. En la primera va a ser un número, en la segunda va a ser el número al cuadrado y en la tercera va a ser la raíz cuadrada de ese número. ¿Estamos? Entonces empezamos, ponemos nuestro implicit none para evitar algún tipo de falla al momento de compilar. Y ahora sí, de hecho este implicit none no lo puse por error, por omisión en el video pasado. Entonces, regularmente y conviene, como ya les dije antes, conviene ponerlo porque entonces les avisa que si hay una variable no declarada o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a poner, como vamos a trabajar con puros enteros, voy a poner la i, voy a poner el cubo de la i y voy a poner el cuadrado de la i, ¿no? Y vamos a hacer vamos a poner una variable real donde pongamos la raíz cuadrada, ¿no? Y esas van a ser mis variables. Entonces aquí voy a empezar escribiendo, ya desde aquí voy a empezar a modificar las cosas que antes poníamos. Regularmente, si se recuerdan, antes poníamos asterisco con asterisco. Ahora, este segundo asterisco lo vamos a quitar y voy a poner un número. Aquí, generalmente, los que programan en Fortran a veces tienen múltiplos de 100. La gente viejita, digamos, de Fortran, siempre pone puros múltiplos de 100. A mí me gusta poner múltiplos de 10, en realidad pueden poner cualquier número, inclusive yo puedo poner aquí un 1, no pasa nada, ahorita van a ver para qué se utiliza ese valor. Voy a empezar yo con 10. Y entonces vamos a dar aquí un Enter. Vean que aquí generalmente luego aquí se escribía algo, ahora no vamos a escribir nada ahí. Y lo vamos a poner acá. Entonces vamos a empezar con el número que yo escribí dentro del paréntesis. Si ahí puse un 10, en la línea siguiente yo tengo que poner un 10. ¿Estamos? Si aquí hubiera puesto 100, entonces acá abajo pongo un 100. Como puse 10, pues voy a empezar con el 10 y luego ponemos la palabra format para darle formato al texto que yo voy a escribir a continuación. Entonces pongo T5. ¿Qué significa T5? Pues que dé como 5 espacios al principio. O sea, ya esto es un poco diferente a lo que regularmente veníamos haciendo, que cuando nosotros ponemos un write, ese write se escribía hasta la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero poner el texto todo hacia la izquierda? Quiero ponerlo un poco más al centro, pues le doy unos espacios al inicio. ¿Y cómo pongo esos espacios al inicio? Con T5. Aquí pueden poner obviamente el valor que ustedes quieran, puedo poner T10, T20, el valor que ustedes quieran. Y una vez que pongo eso, pues pongo el texto que es tabla de raíces cuadrados y
cubos. Voy a hacer también el cubo, ¿no? Y pongo acá esta cosita como para hacer. Y listo. Luego pongo top right y ahora voy a poner asterisco, 15. Yo me voy a ir de 5 en 5, podría poner 20, les digo que eso es a gusto de cada quien y pongo forma. Ahora, ¿qué formato voy a tener? Pues voy a poner T4, o sea, voy a poner 4 espacios al principio y luego quiero que escriba la palabra número. Después de número, quiero que en la 13ª columna empiece a escribir la palabra raíz cuadrada. Básicamente, como pueden entender, la T que yo les estoy explicando acá es de esa forma, ¿no? Si yo pongo T4, quiere decir que a partir del espacio 4 es cuando esos espacios, esos primeros espacios se van a quedar sin nada. Y a partir de esos 4 espacios, escribe la palabra número. Para poder describir raíz cuadrada, obviamente, tengo que ponerla más hacia la derecha. Entonces, por eso anexo 3 espacios en blanco y hasta después pongo la palabra raíz cuadrada. Porque si yo aquí vuelvo a poner T4, pues se van a traslapar una palabra con otra. De hecho, inclusive, no estoy seguro, pero a lo mejor me daría un tipo de error o se encimaría, digamos, la salida una con otra. Entonces pongo T13, T29, van a decir, bueno, esos valores de dónde los está sacando. Esto básicamente es a prueba y error. Aquí no hay atajos ni nada por el estilo, es a prueba y error. Ahí le voy calando más o menos, si me sobran espacios le quito, si me faltan espacios le pongo más. Entonces ustedes pueden ir como que cuadrando más o menos su tabla, ¿no? Le pongo la palabra cuadrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos escribiendo el título de la tabla, o sea, cómo se va a llamar cada columna. Y luego después pongo T39 y ponemos el cubo. Y listo. Con eso es suficiente. No ponemos escribir. Ahora damos un asterisco, 20. Ahí está. Y ahora con este 20 voy a poner un nuevo formato. Ahora, como quiero separar, de hecho, lo que voy a hacer es, voy a borrar esta línea. Recuerden que para copiar aquí en BIM es con Y 2 veces. Luego me pongo en la línea, en una de las líneas, y cuando le pongo P, la línea que copié en la parte de arriba, se pega en la línea de abajo de donde tengo el cursor. Así funciona el vector P. ¿Estamos? Aquí obviamente pues le cambio a 20. Y aquí en lugar de decir número le voy a poner unos símbolos de igual. ¿Vale? Estos símbolos de igual me van a ayudar a separar lo que es los títulos de mi tabla del resto de los valores de la tabla de abajo, ¿no? Entonces, como les digo, aquí igual ustedes pueden poner algún otro símbolo. Yo me gusta poner el igual, pueden poner el símbolo de más o pueden poner el símbolo de resta, que también funciona bastante bien. Entonces, ahora sí, pongo un do. Recuerden que aquí hay do y no hay for. Y que empiece desde el 1 y que llegue hasta el 10, ¿no? Que fue lo que les prometí. Entonces, aquí voy a dar un pequeño espacio al inicio. Recuerden que en Fortran es necesario, o sea, yo puedo empezar a escribir aquí sin ningún problema, pero me gusta dar una indentación para que se vea un poquito mejor el código. Lo pones raíz C, que es donde voy a guardar el valor de la raíz cuadrada, y pongo SQRT, que es el valor de la raíz cuadrada, y tengo que transformar en real el número i. Ahora, aquí, ¿por qué tengo que hacer esto? La i, como se fijaron arriba, está definida como entero. Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de un número entero y como el resultado no necesariamente es un entero, me va a dar problemas, ¿ok? Entonces imagínense, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de un entero y eso no da entero, la verdad es que el programa no va a correr. Me va a dar un error y me va a decir que no es posible transformar un número entero en un número real. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues tengo que transformar la i en número real y hasta después sacarle la raíz. Por eso tengo que hacer ese pequeño truco que estamos viendo acá, ¿no? En cambio, el cuadrado, por ejemplo, como si yo elevo un número al cuadrado me va a dar otro número entero, no tengo ahí ningún problema, puedo poner cuadrado es igual a i al cuadrado. Para el cubo, pues obviamente es i elevado al cubo. Y pues sería todo, ¿no?
Ahora escribo los resultados. ¿Cómo voy a escribir los resultados? Pues le tengo que dar un formato especial al resultado. Y para eso, pues pongo ahora un número nuevo que es el 25. Ahora tengan cuidado acá. Si se fijan en todos los brights de arriba, yo ponía el brights, ponía el asterisco, coma y un número, y luego en la siguiente línea ponía ese número y el format. Aquí, pero bueno, eso se hacía de esa forma porque en este lado de acá yo solo iba a poner, digamos, texto. ¿Sí? Ahora, en este bright en específico, yo tengo que poner los valores de las variables, de la variable y, de la variable raíz cuadrada, cuadrado y cubo. Como necesito escribir los valores de variables como tal, entonces después del write tengo que poner qué variables quiero escribir o los valores de las variables que quiero escribir. Entonces quiero escribir el valor de y primero. Después quiero escribir el valor de la raíz cuadrada. Después quiero escribir el valor del cuadrado y después quiero escribir el valor del cubo. Y ahora sí, ya que puse mis variables, ya dije, mira, en la línea de abajo, o sea, después de los iguales, quiero imprimir el valor de y, el valor de raíz cuadrada, el valor de cuadrado y el valor de cubo, pero lo quiero imprimir con un formato especial. Entonces aquí pongo 25 espacio format y ya ahí puedes empezar a escribir el formato, ¿no? Ahora, yo sé que tal vez Ángel se va a estar preguntando esto. Este espacio de aquí lo puedo borrar, no pasa nada, ¿no? Yo le doy espacio para que se vea un poco más, que respire más el código al momento que ustedes lo estén viendo y no les canse tanto la vista. Por esos espacios se los pueden ahorrar sin ningún problema. Entonces pongo format y le vamos a dar un formato. Voy a poner primero que deje un espacio en blanco al inicio. Vean que ahora estoy usando la X en lugar de la T. Ahorita en este momento no recuerdo cuál es la diferencia entre usar 1X y T1, por ejemplo. Porque otra cosa que podrías poner 1X y T1. No estoy seguro cuál es la diferencia. Viene en el libro del que les pasé en el Chapman, ahí debe de venir, ¿no? Entonces vean, primero puse un espacio aquí y 4 espacios acá. Y después ya quiero escribir el valor de i. Pero ¿cómo lo quiero escribir? Bueno, yo quiero que el valor de i solo tenga, por ejemplo, 4, que sean 4 dígitos, ¿no? Entonces pongo i de entero, de integer, y pongo el número 4. ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué pasa si el número entero que yo estoy representando tiene menos de 4 valores o 4, pues sí, como espacios, ¿no? Digamos. Lo único que va a pasar es que va a ocupar los 4 espacios, pero va a colocar el número cargado hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 1 va a dejar 3 espacios en blanco primero y hasta después va a poner el 1. El 10 en ese caso pondría 2 espacios en blanco primero y luego ya pondría el 10. Eso significa I4. Si yo pongo I2, eso también funcionaría, solo que me deja solo 2 espacios en lugar de 4. Entonces le voy a dejar I4, si quieren ahorita le cambiamos a I2 para que vean cómo cambia la cosa. Luego pongo T13, esos números básicamente son más o menos parecidos a los que están ahí arriba, por eso lo estoy poniendo así. Y ahora, como quiero representar una raíz cuadrada, y la raíz cuadrada es un real, o como también se le llama flotante, por eso se le pone una F de flotante. Y le voy a poner 11.7. ¿Qué significa 11.7? Quiere decir que mi número flotante va a cubrir 11 espacios, de los cuales 7 van a ser decimales. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo acá. 11 espacios, de los cuales 7 van a ser decimales. Entonces yo quiero escribir ese resultado con 7 decimales. ¿Le puedo poner menos? Sí, le puedo poner menos. A lo mejor quiero escribir nada más 4 decimales o 2 decimales. Pues aquí pondría, por ejemplo, 2. Pero si voy a escribir solo 2 decimales, pues no valdría la pena poner 11 espacios para escribir un número con tan pocos decimales. Porque yo sé, por ejemplo, que los números del 1 al 10, la raíz cuadrada de esos valores, pues en la parte entera no van a tener más de un dígito, ¿no? Entonces, después pongo un espacio, el espacio que sigue, que esté 29. Luego pongo i4 otra vez, porque es otro entero. Recuerden que el cuadrado también sigue siendo un entero. Luego pongo T39, otro espacio, y finalmente pongo otro i4, que sería el número elevado al cubo, ¿no? Y una vez que hago eso, termino mi do.
Sí, aquí pues le quito la indentación para que quede bien. Y finalmente finalizo mi programa. Ahí está. Entonces el programa me quedaría así. Ya le puse de hecho dos puntos W, que es para guardar. Y simplemente me salgo. Y ahora lo corro, ¿no? De Fortran menos O, salida.x, salida.f90. Ah, le puse Fortran. Fortran. Ahí está. Ya compilo. Con la compilada ya creo este nuevo archivo, que ya lo vemos aquí. Entonces ahora ponemos punto diagonal, salida.x. Le damos enter y vean cómo se creó la tablita que habíamos estado haciendo. Sí, entonces dice tabla, le puse raíces. Me regreso acá, puedo corregir eso. Tabla de raíces. Recuerden que si modifico eso tengo que volver a compilar y después correr. Entonces ahora sí, es una tabla de raíces cuadradas y cubos. Entonces tengo el número, que son números del 1 al 10. Su raíz cuadrada como les dije, con 7 decimales. El valor de ese número elevado al cuadrado y el valor de ese número elevado al cubo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo modifico, como les dije antes, esta parte de la i? ¿Qué tal que yo no quiero tantos decimales, ¿no? En esta cosa de acá. A lo mejor no quiero nada más 4. ¿Sí? Le pongo 4 decimales ahí. Y entonces compilo, vuelvo a correr. Y vean que ya aparece el mismo número, pero ahora nada más con 4 decimales. Y vean que la tabla no se modificó. Vean cómo está arregladita igual, o sea, se ve igual de alineada, digamos. Ya nada más con la única diferencia que pues esta tabla tenía 7 decimales y esta tiene solo 4. Entonces, si cambio una cosa, lo que sí haría que mi tabla se modificara sería este valor de 11. A lo mejor si yo voy a usar 4 decimales ya no quiero 11 espacios, quiero menos, ¿no? Pues si ¿sabes qué? Pues le voy a poner 8 nada más. Entonces, si yo compilo eso y luego lo corro, van a ver que ya el número de espacios ya se redujo. Vean cómo el valor que estaba acá arriba estaba más hacia la derecha y ahora ya está más cargado hacia la izquierda, ¿no? Afortunadamente, pues las otras columnas no sufrieron ningún cambio muy fuerte. Eso fue porque yo estoy poniendo estos espacios, este T29, este T39, hacen que las tablas sigan empezando exactamente en los mismos, en la misma columna, por así decirlo, de lo que yo puse acá arriba, ¿no? Entonces, esa es la forma de modificar la salida en Fortran. ¿Sí? Si yo quiero entonces a partir de ahora que me dé un resultado, pero sin tantos decimales o con más decimales o lo que ustedes quieran, o que la salida se vea bonita, se vea arregladita y todo eso, ustedes pueden aplicar el write junto con el format. Y entonces el write ya se escribe un poco diferente, como les dije antes, ya tiene números, ya este asterisco se queda, pero este ya no. Y luego con ese número hay que utilizarlo dentro del format para que dé un formato en específico, que es el que ustedes quieren. ¿Cierto? Ya nomás quedaría pendiente por ahí que investiguen cuál es la diferencia de usar estos valores de x, o sea, estos espacios como 1x y demás, y usar las t's, ¿sí? Porque pues ahorita no lo recuerdo y no tengo como el libro a la mano, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, en Fortran. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer esto en Python? Vamos entonces a poner una salida.py y para eso vamos a utilizar, la verdad es que en Python es un poco más sencillo. Vamos a utilizar una herramienta o una librería que se llama Pretty Table, de tabla bonita, pues. Entonces de ahí lo que se hace es from Pretty Table, import Pretty Table. Lo tienen que escribir así, vean que esto es todo con minúsculas. Obviamente tienen que instalar esto. Les puedo dejar aquí una anotación. Entonces para instalar esta librería debemos escribir el siguiente comando en la terminal. Entonces en la terminal van a escribir este comando que es pip install pretty table. Si no les funciona pip, intenten con pip 3. ¿Ok?
Pero con eso se instala Pretty Table y ya después ya con eso lo pueden usar. Ahora, ¿qué va a quedar acá? Pues nada. Simplemente hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces, para guiarme, voy a abrir primero este archivo y luego voy a abrir este otro archivo en la parte izquierda. Ahora sí. Bueno, entonces, pues para empezar vamos a usar nuestra librería, ¿no? Ponemos tabla igual a Pretty Table de esta forma. Y adentro de los paréntesis vamos a poner unos corchetes. Sí, esto es un tema que vamos a ver posteriormente que se llama listas. Cuando veamos listas vamos a ver matrices también. Me voy a adelantar un poquito para poder usar este paquete, pero no se espanten, o sea, simplemente concéntrense en que debe de ser escrito así y ya después les explico el porqué, ¿no? Entonces ponemos unos corchetes y lo que vamos a hacer aquí es poner el nombre de las columnas. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que no tengan dificultades viendo esto. Ay, ya se movió esta cosa. A ver, déjenme. Ok. Vamos a recomponer esto para que no quede mal. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí adentro vamos a poner el nombre de las columnas, ¿sí? En este caso sería número, luego coma, ponemos raíz cuadrada, coma, cuadrado y cubo. Una vez que tenemos esto, ahora sí voy con el for i in range. Y aquí vamos a empezar de 1 y vamos a ir hasta 10, pero recuerden que el range, necesito poner un 11 para que llegue hasta el 10. Recuerden que llega, del número que yo le pongo ahí, llega al número anterior, ¿no? Y entonces voy a usar la variable i para poder ir llenando la tabla con filas. Para poder agregar una fila a una tabla, lo único que tengo que hacer es poner tabla.add-row, pongo mis paréntesis y pongo mis corchetes. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? Pues el primer valor, como es el número, pues pongo el valor de i. Luego, como es la raíz cuadrada, yo necesito usar sqrt, o sea, la raíz cuadrada de i. Pero recuerden, esta función no está por default en Python. Entonces, pues yo necesito agregarla. ¿Cómo la agrego? Pues ponemos acá format, import, sqrt. Y con eso estoy agregando la función raíz cuadrada a mi código. Entonces esto ya debería de funcionar bien. Enseguida, después de eso, tengo que poner el cuadrado. Entonces pongo i elevado al cuadrado, una coma, i elevado al cubo, que es la última. Y listo. De hecho, con eso debería de funcionar. Si se fijan ahí para lo del for, el for va a tomar el valor de 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar una fila a mi tabla donde tenga el número 1 porque es el valor. Luego le va a sacar la raíz cuadrada a 1 y lo va a poner en la segunda columna. Va a elevar el 1 al cuadrado y lo va a poner en la tercera columna. Va a elevar el 1 al cubo y lo va a poner en la cuarta columna. Una vez que la i termine, una vez que termine el ciclo con el valor de i igual a 1, entonces va a tomar un nuevo valor que es i igual a 2. Y entonces ahora va a escribir 2, luego raíz cuadrada de 2, que es 1.4142, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Y luego una vez que acabe con 2, va a pasar a ser 3, 4, 5, 16, hasta que llega a 10, ¿no? Entonces, se fijan, el for ya lo acabé. Como ya lo terminé, yo necesito desidentar, o sea, quitar ese pequeño espacio que va al inicio. Y lo siguiente, lo que voy a escribir, pues es para ya imprimir la tabla, ¿no? Entonces eso se escribe como print, tabla y listo. Con eso es suficiente. Vemos ahorita cómo funciona. Recuerden 2 puntos W para guardar, 2 puntos Q para salir, 2 puntos Q para salir de este. Entonces ponemos Python. Bueno, ustedes tienen que poner Python 3 o Python nada más. Ponemos salida.py, le damos Enter y ven que ahí está la tabla. Es una tabla que se ve un poco más fea que la tabla que sacábamos en Fortran. ¿Por qué? Pues porque vean que tiene un montón de decimales y las raíces que son exactas no tienen más que un solo decimal, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, eso se puede arreglar, ¿no? Entonces ahora entro directamente ya al archivo de Python, ya no necesito el archivo de Fortran como referencia porque ya terminé el código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para corregir esa segunda columna, lo que voy a hacer aquí es poner una F y encerrar esto como comillas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros ponemos una F con comillas dentro de Python era para imprimir el valor de una variable en lugar de imprimir el nombre de la variable? Entonces, ¿cómo hacemos para imprimir el valor de una variable? Pues encerrarlo entre llaves.
Entonces encierro yo la raíz cuadrada de i entre llaves y con eso estoy diciéndole a Python que imprima la raíz cuadrada de i como el valor, como el número y no como un string. Ahora, ¿cuál es lo diferente? ¿O qué es lo que vamos a agregar? Bueno, aquí vamos a agregar unos dos puntos. Un punto, el número de decimales que queremos, vamos a probar primero con 7, y luego la letra F de flotante. ¿Ok? Entonces ponemos, vean que se pone la variable, dos puntos, punto, el número de decimales que yo quiero y la letra F de flotante. Si en dado caso yo quisiera restringir, por ejemplo, el número de enteros, por ejemplo aquí, si yo quisiera restringir los enteros, tendría que poner una F, tendría que poner comillas, tendría que poner llaves. ¿Estamos? Y aquí poner dos puntos, por ejemplo, punto 3i, por ejemplo. En este caso que el resultado es entero, ¿no? No lo voy a hacer porque esta, digamos, i al cuadrado no necesita modificarse. Está todo bien ahí. Entonces voy a guardar dos puntos wq, me salgo y corro nuevamente el código, ¿no? Vamos a tener esto aquí y vean cómo ya se arregla la tabla, toda bonita y toda coqueta, ¿no? Pues ven ahí, coquetona, danzando. Tenemos aquí 7 decimales, incluso vean cómo el número 1 que estaba solito acá arriba, ahora ganó sus 7 decimales y todos los otros valores se restringieron a 7 decimales nada más. Pues es una tabla bien y toda la onda. Obviamente, pues el código de Python es muchísimo más corto que el código de Fortran. Pero bueno, pues digamos que en Python estamos haciendo trampa, ¿no? Por así decirlo, porque estamos usando ya una librería que ya está hecha por alguien más. Ya no tenemos que programar estas cosas desde cero, ¿no? Entonces, pues esa sería la parte de Python. Aquí vamos a dejar el video, ya lo vamos a cerrar acá. Y en el próximo video lo que vamos a ver entonces es, les voy a dejar, voy a empezar a programar el programa de mínimos cuadrados, pero específicamente voy a ver cómo saco mínimos cuadrados. Primero, digamos, metiéndole los datos a mano y luego metiéndole una tabla de datos. Ahora, ¿cómo podemos leer esa tabla de datos y procesar esos datos para que al final nos dé un resultado? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Igual lo vamos a hacer en Fortran y lo vamos a hacer en Python, ¿vale? Entonces, no se les olvide de esta cosa muy importante, el format. Tanto, haciendo una combinación del write con format, yo puedo modificar las salidas dentro de los códigos en Fortran. Y para Python estamos utilizando Pretty Table y además estamos utilizando esta magia de los dos puntos, el punto y el número de decimales y demás, para poder también restringir los decimales a la hora de la salida en Python. ¿Estamos? Entonces, con eso que quede claro, todo chido. Entonces, pues, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Se me olvidó. Como parte final del video, les voy a dejar ese código que ven ahí. Si no tienen tiempo, obviamente, de escribir, porque eso va a ser muy rápido, pausan, escriben y lo tienen. Ese problema que está ahí es uno de los problemas que les dejé de tarea para esta semana. ¿Estamos? Entonces, la solución que yo encontré fue esa. Si ustedes encuentran una solución más efectiva, pues adelante, con todo gusto, háganlo. Entonces es una tabla de logaritmos. ¿Estamos? Esta tabla de logaritmos, ahí está el código. Y cuando ustedes corren ese código les va a dar esto que están viendo aquí. ¿Qué es eso? Pues está sacando el logaritmo base 10 de las distintas combinaciones de números que se pueden hacer. En el lado izquierdo está el número 1. Entonces aquí se fijan es x.0. Entonces, ¿qué es esto? Pues es el logaritmo base 10 de 1.0. Luego este valor sería el logaritmo base 10 de 1.1. Luego este de aquí sería el logaritmo base 10 de 1.2, 1.3, 1.4 y así se va. Obviamente, como ven, está medio descoordinado porque yo no lo acomodé bien, digamos. Me hace falta acomodar bien la parte de los títulos en la parte de arriba. Y tal vez podría poner algunos otros dos decimales extra para que se viera un poquito mejor. Yo podría, pues, hacer eso, ¿por qué no? Vamos a tratar de invertirle un poco más de decimales acá. Para eso necesitaría modificar todos estos decimales en este lado de aquí. Vean que aquí a todos les estoy poniendo 4.2, 4.2, 4.2. Entonces debería de aumentar tanto este 4, o sea, 6, y este 2 como 4. Entonces todos esos 4.2 los tendré que cambiar por 6.4. ¿Vemos? Y no lo voy a hacer ahorita todo completo. Vean que tengo que volver a compilar y una vez que corro, pues
Ya vean que aquí ya me están saliendo 4 decimales en lugar de solo 2. Pero necesitaría también corregir la parte del título, la parte de los títulos de aquí arriba, ¿no? Entonces, eso ya se los dejo enteramente a ustedes para que vayan acomodando y vayan jugando con este tipo de detalles. Y ahora sí, nos vemos. Chau. Cuídense mucho.